La cerveza fría me golpeó el rostro como una bofetada helada. Sentí el líquido escurriendo desde mi frente hasta mi camisa blanca de domingo, mientras 30 invitados se quedaron petrificados en silencio absoluto. Sus bocas se abrieron de shock al presenciar lo impensable. Mi hijo Renato, de pie frente a mí con los ojos inyectados de raiva, sostenía la botella vacía como si fuera un trofeo de guerra. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Eres un padre de mierda y arruinaste todo. Su voz quebrada por la ira hizo que todos los presentes contuvieran la respiración, transformando lo que momentos antes era una celebración alegre del Día del Padre en una escena de horror familiar. Los murmuros comenzaron inmediatamente. Escuché a la señora Martínez susurrar ¡qué horror!, a su esposo, mientras los primos de Paulina intercambiaban miradas de incredulidad. Mi esposa se llevó las manos al pecho, sus ojos cristalizados de vergüenza y dolor. Los niños que correteaban por el jardín se detuvieron como estatuas, sin entender por qué de repente todos los adultos parecían asustados. El tío Carlos dejó caer su plato de barbacoa al suelo, creando un estruendo que resonó como un eco de la humillación que acababa de sufrir. La prima Lorena tapó la boca de su hijo pequeño con la mano, como si quisiera protegerlo de la toxicidad que acababa de presenciar. Pero yo, Rómulo Herrera, de 65 años y dueño de una fortuna de $2 millones, hice algo que nadie esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa de dolor o de locura. Fue una sonrisa calculada, fría, que surgió desde lo más profundo de mi alma mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo, la persona a quien había dedicado décadas de mi vida, acababa de cruzar una línea que jamás debería haberse cruzado. Me limpié la cara con la servilleta que tenía en la mano, sintiendo como el líquido pegajoso se adhería a mi piel arrugada. Mirando directamente a los ojos furiosos de mi primogénito, dije con una calma que helaba la sangre: gracias por el regalo, hijo. Ha sido muy esclarecedor. Mi voz no temblaba. No había rastro de humillación o dolor en mis palabras. Solo una tranquilidad peligrosa que hizo que Renato diera un paso atrás, confundido por mi reacción inesperada. Vi cómo sus cejas se fruncieron ligeramente, como si por primera vez en su vida estuviera dudando de haber tomado la decisión correcta. Carla, mi hija menor, corrió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, lo siento tanto. Esto no debería haber pasado. Renato, ¿cómo pudiste? Sus palabras temblaron mientras me abrazaba, y pude sentir cómo su cuerpo se estremecía de indignación. A diferencia de su hermano, Carla siempre había sido la hija que cualquier padre soñaría tener, respetuosa, trabajadora, agradecida por todo lo que habíamos construido juntos como familia. Pero yo mantuve mi sonrisa misteriosa, porque en ese momento exacto, viendo las caras de shock de todos mis invitados y la expresión de satisfacción maliciosa que aún bailaba en los labios de Renato, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Mientras el líquido dorado continuaba goteando desde mi barbilla hasta el suelo de piedra del patio, mi mente ya estaba trabajando como una máquina de precisión, calculando cada movimiento que haría a partir de ese momento. La humillación que sentí no fue por la cerveza en mi cara o por las miradas de lástima de los invitados. La verdadera humillación fue darme cuenta de que había criado a un monstruo. Un ser humano tan carente de respeto, tan lleno de soberbia y desprecio, que era capaz de destrozar públicamente al hombre que le dio la vida, le pagó la educación más cara, le compró su primer auto, le dio un trabajo sin merecerlo y le había prometido una herencia millonaria. Lo que Renato no sabía, lo que nadie en esa fiesta sabía, era que ese momento de humillación pública se convertiría en el catalizador de su propia destrucción. Porque mientras él se sentía victorioso por haberme avergonzado frente a 30 personas, yo ya estaba planeando cómo ese mismo acto de desrespeto le costaría todo lo que alguna vez consideró suyo. Su departamento de lujo, su auto deportivo, su cuenta bancaria llena, y por supuesto, su herencia de $2 millones. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo, debo contarte la historia desde el principio. 3 meses antes de esa fatídica tarde de junio, todo parecía normal en la familia Herrera. Vivíamos en una casa de 2 plantas en el exclusivo barrio de Polanco, con jardines perfectamente cuidados por Elvira, nuestra fiel empleada de 15 años. Los rosales florecían cada primavera, la piscina brillaba bajo el sol mexicano, y las cenas familiares transcurrían en aparente armonía alrededor de nuestra mesa de roble importada. Paulina y yo habíamos construido nuestro imperio inmobiliario desde cero, trabajando día y noche durante 40 años para darles a nuestros hijos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Recordaba vívidamente nuestros primeros años de matrimonio, cuando vivíamos en un departamento de una habitación y compartíamos frijoles con tortillas como si fuera un banquete.
Cada peso que ganábamos lo invertíamos en propiedades pequeñas, renovándolas con nuestras propias manos los fines de semana. Renato, nuestro primogénito, había cumplido 35 años el mes anterior. Alto, de complexión atlética y con el cabello oscuro peinado hacia atrás con gomina cara, tenía todo lo que una persona podría desear: un departamento en la zona más cara de la ciudad, un auto deportivo del año que cambiaba cada temporada, y una cuenta bancaria que nunca parecía vaciarse sin importar cuánto gastara en sus caprichos. Trabajaba en nuestra empresa, Herrera Propiedades, aunque trabajar era un término generoso para describir sus actividades. Renato llegaba a la oficina después de las 11 de la mañana, se sentaba en su escritorio de caoba importada y pasaba la mayor parte del día navegando en redes sociales o haciendo llamadas personales. Su título oficial era director de desarrollo de nuevos proyectos, un puesto que yo había creado específicamente para él, esperando que algún día mostrara interés genuino en el negocio familiar que tanto sudor y lágrimas nos había costado construir. Pero las señales de alarma habían comenzado a sonar mucho antes de esa humillación pública. Todo comenzó en marzo, cuando Paulina encontró estados de cuenta bancarios arrugados en el auto de Renato. Los números no cuadraban. Retiros de 50,000 pesos aquí, transferencias de 70,000 allá, gastos que no tenían explicación lógica para alguien con su salario. Cuando le pregunté al respecto durante una cena familiar, sus ojos se desviaron hacia el techo y masculló algo sobre inversiones personales antes de cambiar abruptamente el tema. «Papá, no te preocupes tanto. Todo está bajo control», me había dicho esa noche, cortando un pedazo de carne como si nada hubiera pasado. Pero algo en su tono me inquietó profundamente. Era la misma voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso en la casa, esa mezcla de culpabilidad y desafío que conocía tan bien. Carla, por el contrario, había tomado un camino completamente diferente. A los 32 años, trabajaba como arquitecta en una firma independiente, había comprado su propio departamento con su salario y visitaba nuestra casa cada domingo para almorzar con nosotros. Nunca pedía dinero, nunca se quejaba de su situación, y siempre preguntaba cómo podía ayudar con el negocio familiar. «Papá, si algún día necesitas que revise los planos de algún proyecto, cuenta conmigo», me decía con esa sonrisa sincera que me recordaba tanto a su madre. La diferencia entre mis dos hijos era abismal, como si hubieran sido criados en familias completamente distintas. Mientras Carla se había forjado su propio camino con determinación y humildad, Renato parecía creer que el mundo le debía todo simplemente por existir. Sus gastos aumentaban cada mes: restaurantes caros, viajes a Cancún con amigos que jamás trabajaban, ropa de diseñador que costaba más que el salario mensual de Elvira. En abril, la situación empeoró considerablemente. Simón, nuestro contador y abogado de confianza desde hace 20 años, me pidió una reunión urgente. Su rostro serio cuando entró a mi oficina me preparó para lo peor. «Rómulo, necesitamos hablar sobre Renato», comenzó, extendiendo una carpeta llena de documentos que hicieron que mi estómago se encogiera. «He estado revisando las cuentas de la empresa y encontré algunas irregularidades preocupantes». Los papeles mostraban una realidad que me partió el corazón. Renato había estado utilizando la tarjeta corporativa para gastos personales, cenas por 10,000 pesos, compras en tiendas de lujo, incluso había pagado las mensualidades de su auto deportivo con fondos de la empresa. El total ascendía a más de 200,000 pesos en los últimos 6 meses. Esto constituye malversación de fondos, Rómulo. Si fuera cualquier otro empleado, ya estaría despedido y probablemente enfrentando cargos criminales, me explicó Simón con la gravedad que la situación merecía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, caminando por la casa como un fantasma, preguntándome dónde había fallado como padre. Paulina me encontró en la cocina, tomando té de manzanilla y mirando por la ventana hacia el jardín donde Renato había jugado de niño. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó, sentándose a mi lado con sus ojos hinchados de llorar. La decepción en su voz era tan profunda que sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. «Tenemos que confrontarlo», le respondí, aunque las palabras salieron de mi boca como cristales rotos. «No podemos seguir fingiendo que esto no está pasando». Pero en el fondo, parte de mí aún tenía esperanza de que hubiera una explicación razonable, de que mi hijo mayor pudiera redimirse y convertirse en el hombre que siempre creí que podía ser. La confrontación llegó una semana después. Cité a Renato en mi oficina un martes por la mañana. Cuando entró, su actitud despreocupada me confirmó que no tenía idea de por qué estaba ahí. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio con esa sonrisa arrogante que últimamente había comenzado a irritarme profundamente. «¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien?», preguntó,
jugando con su teléfono como si fuera una reunión cualquiera. Le mostré los documentos. Uno por uno. Cada recibo, cada cargo, cada evidencia de su traición. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico, y finalmente a una expresión de desafío que jamás había visto en él. ¿Y qué?, me dijo, encogiéndose de hombros como si estuviéramos hablando del clima. Es dinero de la familia. Yo soy parte de esta familia, ¿no? Además, tú tienes millones. ¿Qué importan unos cuantos miles de pesos? Sus palabras me golpearon como martillazos. No había remordimiento, no había disculpas, no había reconocimiento de que había hecho algo malo. En sus ojos solo vi entitlement, esa creencia tóxica de que merecía todo sin esfuerzo alguno. Renato, le dije, tratando de mantener la calma, esto no es una broma. Has robado dinero de la empresa. Has violado mi confianza de la manera más grave posible. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Robado. Papá, por favor. No seas tan dramático. Cuando yo herede todo esto, ¿qué diferencia va a hacer? Su arrogancia era tan absoluta, tan completa, que por un momento me quedé sin palabras. Este no era el niño pequeño que solía sentarse en mis piernas mientras yo le leía cuentos. Este era un extraño, un parásito que había estado alimentándose de mi generosidad durante décadas. Desde ahora, tu acceso a las cuentas corporativas queda cancelado, le informé, tratando de que mi voz sonara firme a pesar de que por dentro me estaba desmoronando. Y vamos a establecer un plan de pagos para que devuelvas cada peso que has tomado. Esperaba que al menos esto lo hiciera reflexionar, que lo obligara a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero Renato simplemente se levantó de la silla, se acomodó la corbata cara que probablemente había pagado con dinero robado, y me miró con desprecio absoluto. Papá, estás cometiendo un gran error. Yo soy tu único hijo varón. Soy tu heredero. No puedes tratarme como a un empleado cualquiera. Sus palabras destilaban veneno, una amenaza apenas velada que me hizo entender que había perdido completamente a mi hijo. Esa fue la última conversación seria que tuvimos antes del Día del Padre. Durante las siguientes semanas, Renato comenzó a llegar aún más tarde al trabajo, cuando se dignaba a aparecer. Sus respuestas se volvieron cortantes, irrespetuosas, cargadas de un resentimiento que crecía día a día. Paulina intentó mediar entre nosotros, pero cada intento terminaba en discusiones más amargas. El ambiente en casa se volvió tóxico. Las cenas familiares, que antes eran momentos de conexión y alegría, se transformaron en campos de batalla silenciosos donde cada palabra podía desatar una explosión. Renato llegaba tarde a propósito, se sentaba a la mesa con cara de fastidio y respondía con monosílabos cuando alguien intentaba iniciar una conversación. Paulina hacía esfuerzos desesperados por mantener la paz, hablando del clima o de las noticias, pero la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. ¿Podrías pasarme la sal?, le preguntaba Carla a su hermano durante una de esas cenas incómodas. Renato la ignoraba completamente, como si no existiera. Yo podía ver cómo los ojos de mi hija menor se llenaban de tristeza y confusión. Ella no entendía por qué su hermano se había convertido en una persona tan cruel y amargada. Renato, tu hermana te está hablando, intervenía yo, tratando de mantener un tono neutral. Él me lanzaba una mirada llena de veneno y masculaba ¿qué?, como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Durante este periodo, comencé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de mi hijo mayor. Sus ojos, que antes brillaban con esa chispa traviesa que había heredado de su madre, ahora parecían apagados, inyectados en sangre la mayoría de las mañanas. Llegaba a la oficina con la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y su aliento a menudo tenía ese olor agrio que solo viene después de una noche de excesos. Elvira me había comentado discretamente que había encontrado botellas vacías escondidas en su antiguo cuarto, el mismo donde había colgado sus diplomas del colegio y sus trofeos de fútbol infantil. Señor Rómulo, me dijo Elvira una tarde mientras limpiaba mi oficina en casa, estoy preocupada por el joven Renato. Anoche llegó a las 4 de la mañana, gritando por teléfono con alguien. Despertó a toda la cuadra. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sospechaba. Mi hijo estaba cayendo en un abismo de autodestrucción, y parecía estar llevándose consigo todo el respeto y la dignidad que nuestra familia había construido durante décadas. Las llamadas telefónicas misteriosas se volvieron más frecuentes. Desde mi oficina, que estaba justo arriba de la suya, podía escuchar fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. Te dije que tendrías el dinero esta semana. No, no puedo conseguir más ahora. Mi viejo me está vigilando como halcón. Su voz sonaba desesperada,
con matices de pánico que jamás había escuchado en él. Cuando le pregunté directamente sobre estas llamadas, me respondió con evasivas y mentiras tan obvias que era insultante para mi inteligencia. Son clientes potenciales, papá. Estoy trabajando en nuevos negocios para la empresa, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Pero yo conocía la diferencia entre una llamada de negocios y una conversación con acreedores peligrosos. El tono de súplica, la urgencia, el miedo apenas contenido, todo apuntaba a que Renato se había metido en problemas mucho más grandes de los que podía manejar. Fue en mayo cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Simón me llamó un viernes por la tarde con noticias que me quitaron el sueño por varias noches. Rómulo, necesitas saber esto. He estado investigando discretamente, como me pediste, y encontré algo preocupante. Renato ha estado visitando casinos. No solo eso, sino que tiene deudas registradas con al menos 2 casas de juego importantes en la ciudad. Los documentos que Simón me mostró al día siguiente pintaban un cuadro devastador. Mi hijo había acumulado deudas por más de $500,000 en juegos de mesa y máquinas tragamonedas. Las fechas de los recibos coincidían perfectamente con los días que había faltado al trabajo, alegando reuniones con clientes o inspecciones de propiedades. Mientras yo creía que estaba aprendiendo el negocio familiar, él estaba dilapidando su futuro en mesas de póker y ruletas. Esto explica los retiros extraños de su cuenta personal, me explicó Simón, señalando los estados bancarios. Y también explica por qué comenzó a usar fondos de la empresa. Cuando se quedó sin dinero propio, recurrió a robar de la compañía para financiar su adicción. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. Mi hijo no era solo un irresponsable, era un ludópata que había cruzado la línea hacia la actividad criminal para alimentar su vicio. Esa noche confronté a Paulina con la información. Mi esposa se desplomó en el sofá de nuestra recámara, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba. ¿Cómo no me di cuenta?, repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? Yo la abracé, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi camisa, pero por dentro estaba furioso. No solo con Renato, sino conmigo mismo por haber sido tan ingenuo, por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Tenemos que hacer algo, Rómulo, me dijo Paulina esa noche, con los ojos hinchados pero con una determinación que no había visto en semanas. No podemos dejar que se destruya completamente. Es nuestro hijo. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía que tenía razón, pero también sabía que cada intento de ayudar a Renato había sido interpretado por él como una invitación a aprovecharse más de nuestra generosidad. Decidí darle una última oportunidad. Una oportunidad de ser honesto conmigo, de admitir sus errores y trabajar juntos para solucionarlos. Lo cité en mi oficina el lunes siguiente, y esta vez no fui solo. Simón estaba presente como testigo, y también había invitado a un especialista en adicciones que Paulina había encontrado. Mi plan era simple: confrontar a Renato con las evidencias, ofrecerle ayuda profesional, y establecer condiciones claras para su rehabilitación tanto personal como profesional. Cuando Renato entró y vio a las 3 personas esperándolo, su expresión cambió inmediatamente. La arrogancia habitual fue reemplazada por una mueca de animal acorralado. ¿Qué es esto? ¿Una intervención?, preguntó con sarcasmo, pero podía ver el nerviosismo en la manera como se movían sus manos. Se sentó en la esquina opuesta de la habitación, lo más lejos posible del resto de nosotros, como si fuéramos enemigos en lugar de personas que se preocupaban por él. Le mostré los documentos de los casinos. Le expliqué lo que sabíamos sobre sus deudas, sobre el dinero robado de la empresa, sobre las mentiras que había estado tejiendo durante meses. Con cada revelación, vi cómo su rostro se endurecía más, como si estuviera construyendo muros mentales para protegerse de la realidad que le estábamos presentando. El especialista en adicciones habló sobre programas de rehabilitación, sobre la posibilidad de superar la ludopatía con ayuda profesional y apoyo familiar. Estamos aquí porque te amamos, Renato, le dije, permitiendo que toda mi vulnerabilidad como padre se reflejara en mi voz. Queremos ayudarte a salir de este hoyo antes de que sea demasiado tarde. Pero necesitas admitir que tienes un problema y trabajar con nosotros para solucionarlo. Por un momento, solo por un instante, creí ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pensé que finalmente había tocado fondo y estaba listo para aceptar ayuda. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Renato se levantó lentamente de su silla, nos miró a cada uno de nosotros con desprecio absoluto, y comenzó a reírse. No era una risa de alegría o nerviosismo, era una risa cruel, llena de amargura y resentimiento. ¿Saben qué?, dijo,
caminando hacia la puerta, váyanse al diablo todos ustedes. Especialmente tú, papá. Siempre has preferido a Carla. Siempre me has tratado como si fuera una decepción. Pues adivinen qué, ya no me importa lo que piensen. Se detuvo en el marco de la puerta y se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Y sobre ese dinero que tanto les preocupa, sí, me lo gasté. Cada maldito peso. Y lo volvería a hacer. Al final del día, todo esto va a ser mío de todas formas. Ustedes están viejos, yo soy joven. El tiempo está de mi lado. Sus palabras resonaron en la oficina como disparos, y supe en ese momento que había perdido a mi hijo para siempre. Las semanas que siguieron a esa confrontación fueron las más difíciles de mi vida matrimonial. Paulina cayó en una depresión profunda que la tenía llorando a todas horas, mientras yo me debatía entre la ira y una tristeza aplastante que me hacía cuestionar cada decisión que había tomado como padre. Renato desapareció por 5 días completos sin dar explicaciones. No respondía llamadas, no llegó al trabajo, y cuando finalmente regresó a casa, lo hizo acompañado de 2 hombres que claramente no eran el tipo de personas que yo quería cerca de mi familia. Papá, te presento a mis socios, me dijo con una sonrisa burlona cuando los encontré en la sala de estar, bebiendo mi whisky como si fueran dueños del lugar. Los 2 individuos lucían tatuajes en las manos y cadenas de oro que probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador honesto. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en la cara, me miró de arriba abajo como evaluando cuánto dinero tenía en los bolsillos. El otro, más delgado pero igualmente intimidante, sonreía mostrando dientes dorados que brillaban bajo la luz del candelabro. Mucho gusto, don Rómulo, dijo el corpulento, extendiendo una mano que yo me negué a estrechar. Su hijo nos ha hablado mucho de usted. Dice que es un hombre muy exitoso, muy próspero. Su tono era aparentemente respetuoso, pero había una amenaza implícita en cada palabra que pronunciaba. Paulina apareció en la entrada de la sala, vio la escena y se retiró inmediatamente, pero no antes de que yo pudiera ver el terror en sus ojos. Renato, necesito hablar contigo. A solas, le dije, manteniendo mi voz firme a pesar de que por dentro estaba hirviendo de indignación. ¿Cómo se atrevía a traer a esos delincuentes a nuestra casa, al lugar donde su madre había criado a sus hijos con tanto amor y dedicación? Mis amigos pueden esperar aquí, respondió él, sirviendo más whisky en los vasos como si fuera el anfitrión de su propia casa. De hecho, tienen algo importante que discutir contigo. El tipo de los dientes dorados se inclinó hacia adelante en su silla. Verá, don Rómulo, su hijo Renato nos debe una cantidad considerable de dinero. Hemos sido muy pacientes con él, pero nuestra paciencia tiene límites. Sus palabras fueron pronunciadas con una calma que era 1000 veces más aterradora que los gritos. Entendemos que usted es un hombre de negocios exitoso, y estamos seguros de que puede ayudar a su hijo a cumplir con sus obligaciones. La cantidad que mencionaron me dejó sin aliento, 800,000 pesos. Casi 1 millón de pesos que mi hijo debía a estos prestamistas que claramente no aceptarían excusas ni planes de pago. Mi hijo es un adulto responsable de sus propias decisiones, les respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Sus deudas son asunto suyo, no mío. El corpulento intercambió una mirada significativa con su compañero, y supe que acababa de firmar una declaración de guerra. Papá, no seas ridículo, intervino Renato, y por primera vez en semanas pude detectar miedo genuino en su voz. Son solo 800,000 pesos. Para ti es dinero de bolsillo. Págales y ya, no hagas esto más complicado de lo necesario. Su súplica disfrazada de orden me confirmó lo que ya sospechaba. Había apostado con dinero que no tenía, confiando en que yo vendría a rescatarlo como siempre lo había hecho. Retírense de mi casa inmediatamente, les dije a los prestamistas, caminando hacia el teléfono. Y si vuelven a poner un pie en esta propiedad, llamaré a la policía. El tipo de los dientes dorados se rió con una carcajada que me erizó la piel. Don Rómulo, usted no entiende cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. La policía no puede protegerlo las 24 horas del día. Esperamos tener noticias suyas muy pronto. Se fueron, pero no antes de darle a Renato unas palmaditas en el hombro que parecían más una amenaza que un gesto amistoso. Tienes una semana más, hermano. Después de eso, las cosas se van a poner feas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó en la casa era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Renato se quedó de pie en medio de la sala, mirando el suelo como un niño pequeño que acababa de ser regañado. ¿En qué te has convertido?, le pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura.
¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cómo es posible que mi hijo, el niño que solía construir castillos de arena conmigo en Acapulco, ahora esté mezclado con criminales? Esperaba que al menos ahora, enfrentado con la realidad de su situación, mostrara algo de remordimiento o pidiera ayuda genuinamente. Pero Renato levantó la cabeza y me miró con esos ojos que ya no reconocía como los de mi hijo. Esto es tu culpa, me dijo con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Si me hubieras dado el dinero cuando te lo pedí civilizadamente, nada de esto habría pasado. Pero no, tenías que hacerte el moral, el padre perfecto que enseña lecciones de vida. Pues aquí tienes tu lección, a veces las consecuencias de tus acciones afectan a toda la familia. Sus palabras fueron como bofetadas. No solo no se arrepentía de haber traído amenazas a nuestra casa, sino que me culpaba a mí por la situación. Renato, escúchame muy bien, le dije, acercándome hasta quedar frente a él. Yo no voy a pagar tus deudas de juego. No voy a recompensar tu irresponsabilidad salvándote las consecuencias de tus decisiones. Si quieres salir de este problema, vas a tener que encontrar la manera de hacerlo tú mismo. Se rió con esa risa amarga que había desarrollado recientemente. Perfecto, papá, perfecto. Pero cuando esos tipos regresen y no sea solo para hablar, acuérdate de que tuviste la oportunidad de evitarlo. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Y otra cosa, no me vengas con sermones sobre responsabilidad cuando tú me criaste creyendo que siempre habría dinero disponible para solucionar cualquier problema. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en mi oficina, repasando cada decisión que había tomado como padre. ¿Había sido demasiado permisivo? ¿Había malcriado a Renato al darle todo lo que quería sin enseñarle el valor del trabajo duro? Paulina encontró allí a las 6 de la mañana, mirando por la ventana hacia el jardín donde mis hijos habían jugado cuando eran pequeños e inocentes. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, sentándose en el brazo de mi sillón. Su rostro mostraba las marcas de una noche en vela, con ojeras profundas y líneas de preocupación que parecían haberse profundizado de la noche a la mañana. No puedo vivir con miedo en mi propia casa, Rómulo. No puede estar preguntándome si esos hombres van a regresar, si van a lastimarnos. No van a lastimarnos, le aseguré, aunque no estaba completamente convencido de mis propias palabras. Pero tampoco voy a ceder al chantaje. Si pago estas deudas, Renato va a interpretar eso como una luz verde para seguir apostando, para seguir metiéndose en problemas cada vez más grandes. Tenemos que establecer límites claros, aunque sea doloroso. Paulina asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Como madre, su instinto era proteger a su hijo sin importar las consecuencias. Como esposa, confiaba en mi juicio. La tensión entre estos dos impulsos la estaba destrozando por dentro. ¿Y si realmente le hacen daño?, susurró, vocalizando el miedo que ambos llevábamos dentro. ¿Y si nuestra decisión de no pagar resulta en algo terrible? Entonces Renato tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, respondí, aunque las palabras me salieron como cristales rotos. No podemos seguir rescatándolo indefinidamente. En algún momento, tiene que aprender que cada decisión tiene consecuencias, y que papá y mamá no siempre van a estar ahí para arreglar sus errores. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada ruido extraño en la noche me hacía saltar de la cama. Cada llamada telefónica me ponía los nervios de punta. Contraté seguridad privada para vigilar la casa, y cambié todas las cerraduras para asegurarme de que Renato no pudiera dar acceso a sus amigos sin nuestro conocimiento. La casa que una vez había sido nuestro santuario se había convertido en una fortaleza sitiada. Renato comenzó a comportarse como un extraño en su propia casa. Llegaba a altas horas de la madrugada, evitaba el contacto visual con nosotros, y cuando hablaba, lo hacía con un tono hostil que me recordaba a un adolescente rebelde, excepto que este era un hombre de 35 años que había perdido completamente el rumbo. Sus apariciones en la oficina se volvieron cada vez más esporádicas hasta que finalmente dejó de presentarse por completo. Cuando le pregunté a su asistente, me dijo que había recibido instrucciones de cancelar todas sus citas indefinidamente. Una mañana encontré a Elvira llorando en la cocina mientras preparaba el desayuno. ¿Qué pasa, Elvira? ¿Estás bien?, le pregunté, genuinamente preocupado por la mujer que había sido como una segunda madre para mis hijos. Se secó las lágrimas con su delantal y me miró con esos ojos cansados que habían visto crecer a mi familia durante 15 años. Señor Rómulo, anoche el joven Renato trajo a unos hombres muy feos a la casa. Estaban hablando en voz baja en el jardín, pero los escuché mencionar dinero y amenazas. Su relato me confirmó mis peores temores.
Renato no solo había ignorado mi advertencia de no traer más criminales a nuestra propiedad, sino que ahora estaba usando nuestra casa como punto de encuentro para sus negocios turbios. Me dijeron que no le contara nada a usted, señor, pero yo no puedo quedarme callada. Esta es una casa de familia, no un lugar para maleantes, continuó Elvira, su voz temblando de indignación y miedo. Hiciste bien en contármelo, Elvira. Esto no puede continuar, le aseguré, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. Mi propio hijo había cruzado todas las líneas del respeto y la decencia. No solo había puesto en peligro a su familia, sino que ahora también estaba intimidando a los empleados que nos habían servido fielmente durante años. Era el colmo de la degradación moral. Decidí que era momento de tomar medidas drásticas. Esa misma tarde, llamé a Simón y le pedí que preparara documentos para cambiar mi testamento. ¿Estás seguro de esto, Rómulo?, me preguntó mi viejo amigo, con esa preocupación genuina que solo viene de décadas de amistad. Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Renato quedará completamente fuera de la herencia. Más seguro que nunca, le respondí, firmando cada documento con mano firme. Mi hijo ha demostrado que no es digno de la responsabilidad que implica manejar esta fortuna. Si no puede respetar a su propia familia, ¿cómo va a respetar el legado que tanto trabajo nos costó construir? Los papeles que firmé esa tarde redistribuían mis $2 millones entre Paulina, Carla, algunas organizaciones benéficas y un fondo para empleados de la empresa. Renato no recibiría ni un solo peso. Pero no me detuve